Te damos gracias por tu obra preciosa, por todo lo que tú ya lograste, Señor, y ahora nos involucras, Señor, como tu cuerpo, para seguir todo ese proceso, Señor, todo ese plan perfecto que tú tienes, Señor. Mi Dios, en esta hora, Señor, rogamos que tú nos hables, Señor, para saber, Señor, el camino por cual tenemos que andar, Señor. Estamos prestos a tu voz, Señor, y háblanos en esta noche, Señor. Queremos oír tu voz, Señor. Queremos tus indicaciones, Señor, para poder seguir adelante y no desviarnos en el camino, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, anteriormente estuvimos viendo sobre la segunda venida de Cristo, sobre cómo podemos edificar a la iglesia, y para ello estuvimos viendo que requeríamos de un elemento muy importante, que es el amor. La iglesia, hermanos, para ser edificada tiene que experimentar este amor. Podíamos ver anteriormente que si nosotros empezamos a hacer muchas cosas, pero si no tenemos amor, ¿qué es lo que dice Pablo? De nada sirve, de nada sirve. Y esto es bien tremendo, hermanos, porque este amor lo tenemos que experimentar y ¿se acuerdan que vimos una clave interesante que Juan nos dejó para poder ir adquiriendo este amor? Que era que teníamos que escuchar a Cristo, oír la voz de Cristo, verlo, palparlo, pero también contemplarlo. ¿Sí recuerdan? Y entonces todos estos elementos, hermanos, son necesarios para que podamos tener este amor, experimentarlo y que la iglesia pueda ser edificada. Veíamos que cómo voy a edificar a mi hermano si ni siquiera puedo tener una buena relación con él, porque no hay amor, no se experimenta nada de amor. Entonces hay que recordar que el amor pasa por alto muchas cosas y entonces el amor hace que haya unidad también en el cuerpo de Cristo, porque el cuerpo de Cristo es ¿qué? Es uno. Entonces tenemos que trabajar en unidad, amén. Y aquí la pregunta sería, hermanos, si pudimos haber escuchado esto de cómo Juan nos dejó estas claves de cómo tenemos que oír a Cristo, si ya lo pudimos ver, si lo pudimos experimentar ahí, contemplarlo. Y aquí la pregunta sería, hermano, ¿qué experiencias tuvimos con respecto a esto? ¿Pudimos experimentar esto de realmente escuchar la voz de Dios? ¿Lo pudimos ver en el Espíritu? ¿Pudimos palparlo, estarlo contemplando? ¿Pudimos tener esa experiencia? ¿O a dónde llegamos? Porque muchas veces, hermanos, podemos estar escuchando nada más, pero no tener ninguna experiencias de lo que estamos escuchando. Dios continuamente está hablando en los mensajes, pero a veces nosotros no nos metemos en lo que Dios quiere que hagamos, sino simplemente pasan los mensajes y no experimentamos nada de ello. Entonces aquí la pregunta sería, ¿experimentamos algo de esto que escuchamos o nos quedamos en las mismas? Es interesante, hermanos, que cada uno de nosotros hagamos este ejercicio de meditar en esto. ¿Qué tanto estoy haciendo con lo que estoy escuchando por parte de Dios? Hay que recordar, hermanos, que los que hablan aquí al frente no crean que son cosas que se nos ocurren o que inventamos, sino son cosas que Dios mismo está hablando a la iglesia porque el Señor nos quiere llevar a un camino. Amén. Entonces, ¿qué experiencias hemos tenido? Y a veces, hermanos, podemos darnos cuenta que o nos estamos atorando o no hemos tenido esas experiencias o simplemente no podemos como que encontrar ese lugar para tratar de llevar a cabo aquello. Se nos hace difícil todo esto. Y aquí lo interesante, hermanos, es ver por qué estas situaciones a veces no se pueden cumplir o por qué no puedo experimentar yo esas cosas. Para esto, hermanos, existen ciertas condiciones que nosotros tenemos que poner para que se den estas cosas espirituales. A veces, hermanos, tiene mucho que ver el entorno en el que nos estamos moviendo. Mucho tiene que ver las personas con las que nos estamos relacionando. Sea la que sea, pueden ser tus familiares, pueden ser tus amistades, pueden ser tus compañeros de trabajo. Todo esto influye para que tú puedas tener una buena experiencia espiritual. Hay veces, hermanos, que con las personas que nos rodeamos frenan o van frenando el camino que nosotros queremos llevar en cuanto a lo espiritual y por relacionarnos con estas personas de repente se empiezan a frenar todas estas cosas. Hermanos, tenemos que poner mucha atención en esto. Hay veces que las personas con las que nos estamos rodeando no son las correctas para los propósitos de Dios. Hay veces que empezamos a escuchar más a estas personas con las que te juntas que a Dios mismo.
Dios quiere estar hablándote cosas, pero a veces le hacemos más caso a nuestras amistades o a nuestros familiares. Lo que ellos opinan o las opiniones que dan con respecto a algo, hay veces que las tomamos en más estima, las tenemos más en cuenta que la palabra misma de Dios. Y esto es bien preocupante, hermanos, porque entonces, ¿qué peso están teniendo las palabras del Señor en nuestra vida? Es bien interesante que a veces nos estamos involucrando con personas que nos estamos haciendo igual que ellos, que ni siquiera son hijos de Dios, pero empezamos a participar de cosas de ellos. Y esto, hermanos, también es muy grave para los hijos de Dios. ¿Saben por qué es grave? Porque hay veces que no nos damos cuenta cuando ya estamos actuando igual que ellos. Nos empezamos a meter, a involucrar con ellos, y ya cuando nos acordamos, ya estamos haciendo las mismas cosas de ellos. Y esto tenemos que tener mucho cuidado. Para ello, hermanos, hay una cosa que tenemos que tomar en cuenta, que siempre tenemos que volvernos al Espíritu, siempre tenemos que volvernos al Espíritu, porque solamente estando en la vida del Espíritu nos va a poder alertar de estas cosas. Porque si no andamos en el Espíritu, hermanos, créanme que no vamos a poder avanzar en las cosas de Dios. Simplemente, como les decía, o sea, estamos participando de todas las cosas, estamos participando de estas amistades y no nos damos cuenta porque el Espíritu puede estar ahí dormido y no hay una alerta en cuanto a esto. Y esto es muy preocupante. Pero fíjense, vamos a la palabra para ver qué es lo que nos dice la palabra con respecto a esto. Y si analizamos cada una de estas cosas, hermanos, nos vamos a dar cuenta que sí hay mucho que tenemos que tener cuidado como hijos de Dios. Fíjense, un aspecto son las amistades que tenemos, pero otra de las cosas, hermanos, ¿no se han dado cuenta que a veces los lugares que frecuentamos no convienen mucho para nosotros? Hay veces que podemos frecuentar lugares y son contraproducentes, o es malo que estemos en ciertos lugares. ¿Saben por qué? Porque de repente empezamos a ver cosas que no teníamos que haber visto, o escuchar cosas que no debíamos haber escuchado. Esto va mucho también para los adolescentes, para los jóvenes, porque a veces los adolescentes o los jóvenes se les hace fácil meterse en lugares o experimentar cosas que de repente creen que no va a suceder nada. Pero la verdad, todos tenemos que estar muy alerta a esto, en los lugares que visitamos, las gentes con las que estamos, lo que estamos escuchando, lo que estamos viendo. Hay veces que estamos viendo cosas que no convienen, pero ahí seguimos viéndolas, ¿no? Sea lo que sea, hermanos, no necesariamente tienen que ser cosas sexuales. Hay veces que podemos ver que están golpeando a una persona y a lo mejor podemos quedarnos ahí viendo por morbo de ver qué está sucediendo ahí, qué es lo que acontece con estas personas. Y así podemos poner muchas cosas, ¿no? Pero eso convendrá para nuestra vida espiritual, hermanos. Convendrá que experimentemos todas estas cosas, lo que estemos viendo, lo que estemos escuchando. Solamente, hermanos, hay algo que nos puede alertar y es el Espíritu. Fíjense, vamos a Romanos 8 y vamos a leer del versículo 6 al versículo 11, ¿qué es lo que nos dice aquí el apóstol Pablo con respecto a vivir en el Espíritu? Romanos 8:6, fíjense bien lo que dice. Porque el ocuparse de la carne, ¿qué es? Fíjense, hermanos, el ocuparse de la carne, esto que les comentaba, que de repente tratamos de ir a ciertos lugares o escuchar ciertas cosas. ¿Saben qué es lo que sucede? ¿Por qué a veces nos queremos quedar ahí viendo o escuchando? Porque la carne se satisface de todas esas cosas. La carne de repente le gustan todas esas cosas y en vez de que nuestro espíritu esté alerta, la carne quiere quedarse ahí a escuchar o a ver más cosas o experimentar más cosas. Hay veces, hermanos, que hasta las cosas que son para nuestra satisfacción queremos que continúen y que no se acaben. Y esto para el espíritu no conviene. Fíjense, dice aquí versículo 6, porque el ocuparse de la carne, ¿cuál es el resultado de ello? Muerte, pero el ocuparse del espíritu, ¿qué es? Es vida y paz. Cuando nosotros, hermanos, estamos con un continuo ejercicio de nuestro espíritu, empieza a alertarnos de ciertas cosas y esto hace que tratemos de evitar ciertas amistades, de evitar ciertas compañías que no convienen, escuchar ciertas conversaciones que no convienen, porque saben que, hermanos, hay veces que estamos escuchando cosas que no debemos escuchar y sabemos, o sea, lo sabemos que no debemos estar escuchando eso.
Pero en vez de que nos levantemos y nos vayamos o decirle a las personas, ¿saben qué? Dejen de hablar de eso. Hay veces que nos quedamos callados y seguimos escuchando eso. Y sabemos que en nuestro espíritu no está bien. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que está el aspecto de la carne. Y la carne sí quiere seguir escuchando. La carne, a ver, dame más. Y a ver, y más. Y si está bueno el chisme, pues más, ¿no? O sea, y más queremos. Pero según esto que acabamos de ver en este versículo, si nos estamos ocupando de la carne y tratar de estar ejercitando nuestra carne, ¿hacia dónde nos va a llevar? Hacia la muerte. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ocuparnos del Espíritu. Todos los días, hermanos, tenemos que hacer este ejercicio de ocuparnos del Espíritu, porque ocuparnos del Espíritu nos va a llevar a tener vida y paz. Amén. Pero fíjense, ¿qué es lo que sigue aquí en los versículos? Dice, ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y en el 7, ¿qué es lo que dice? Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Hermanos, esto de designios, ¿a qué se referirá? Los designios de la carne. Estos designios, hermanos, son como propósitos o proyectos que la carne busca ejecutar. De repente la carne, hermanos, es tan fuerte en nosotros que ya está maquinando cosas de lo que quiere hacer, está buscando los terrenos, está buscando los medios para tratar de satisfacerse. Y esto, hermanos, significan estos designios que nos habla aquí la palabra. Dice, los designios de la carne, ¿qué trae como resultado? Una enemistad contra Dios. Así es de que, hermanos, imagínense, cuando nosotros tratamos de colocar los terrenos o estamos tratando de pisar esos terrenos en donde va a ser satisfecha la carne, estamos haciendo que este designio, este proyecto de tu carne, este propósito de tu carne vaya a llevar a una enemistad contra Dios. Y fíjense, dice, porque es enemistad contra Dios, dice, porque no se sujetan a la ley de Dios. ¿Y qué es lo que dice ahí? Ni tampoco pueden. Hermanos, la carne no va a poder hacer eso. No va a poder sujetarse. Solamente el Espíritu es lo que lo va a poder lograr. Dice el 8, y los que viven según la carne, ¿qué es lo que sucede? No pueden agradar a Dios. Pero fíjense el 9, ¿qué es lo que dice? Mas ustedes no viven según la carne, sino que según el Espíritu. Dice, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Yo pregunto, ¿morará el Espíritu de Dios en nosotros, hermanos? ¿Sí o no? Claro que sí. Entonces, aquí dice, si es que mora el Espíritu de Dios en nosotros, entonces, como hay una convicción de que nosotros mora el Espíritu de Dios, entonces, ¿qué es lo que tendría que suceder en automático? Que la carne tendría que estar sometida, ¿sí o no? Si el Espíritu de Dios mora en nosotros, entonces este Espíritu de Dios es el que tendría que estar gobernando, es el que tendría que estar rigiendo nuestras vidas para llevar a un sometimiento completo a nuestra carne. ¿Amén? Ok. Y luego dice el 10, pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive, ¿cómo dice ahí? A causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Hermanos, esto está bien tremendo, porque este Espíritu vivificante, este Espíritu que está en nosotros, como dice ahí, Cristo mismo es nuestra justicia, y por esta justicia misma Él nos puede vivificar. Dice, el Espíritu vive a causa de la justicia. Hermanos, es bien interesante que a pesar de que nosotros continuamente estemos a veces viviendo en estas situaciones de pecado o situaciones que no convienen, como lo vimos que son enemistades para Dios, siempre va a estar el Espíritu de Dios dentro de nosotros tratando de volvernos a Él. Amén. Y esto, hermanos, es bien rescatable, es algo que tenemos que estar experimentando y continuamente tenemos que volvernos al Espíritu. Ahora bien, estaba yo viendo en el libro de Mateo, vamos ahí por favor al libro de Mateo capítulo 26, y fíjense, Jesucristo dijo algo un poquito antes de que fuera entregado ahí cuando estaba en el monte ya para ser entregado.
Dijo algo bien interesante y es algo que nos va a servir a nosotros como una clave importante para volvernos al Espíritu y para vivir otra vida muy diferente que Dios quiere que vivamos. En Mateo 26, versículo 41, fíjense bien lo que Jesús dijo. Aquí Jesucristo se tomó un tiempo para ir a orar y invitó a unos de sus discípulos para que lo acompañaran ahí a orar. Pero fíjense, vamos a leer el versículo 41, ¿qué es lo que dice? Dice, velen, ¿y qué más? Y oren, para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, ¿pero qué? La carne es débil. Aquí, hermanos, podemos nosotros ver la situación que estaba viviendo Jesucristo, podemos ver cómo está experimentando con sus apóstoles, que los invita ahí a ellos para que oraran con él. ¿Y qué es lo que sucede? Que ve a sus apóstoles estar ahí dormidos, ¿no? Entonces, dice Jesucristo estas palabras. Pero más allá del hecho de lo que estaba viviendo, hermanos, las palabras de Jesucristo trascenden hasta la eternidad. Tienen una trascendencia súper impresionante. Estas dos palabras, hermanos, velen y oren. Velar y orar, hermanos, tiene que ser lo que rija a la iglesia de Cristo, hermanos. Velar y orar tiene que ver con edificar la iglesia, con la vida en el Espíritu, tiene que ver con eso. Si nosotros, hermanos, no estamos viviendo esta vida en estar velando y orando, entonces créanme que nos va a ser muy difícil que estemos viviendo una vida en el Espíritu. ¿Saben por qué? Porque estas dos cosas que Cristo nos dejó van a ser fundamentales para nuestra vida espiritual. Yo quiero preguntarles una cosa. ¿Cómo sería su vida si no oráramos nunca? Que nada más leyéramos y leyéramos la palabra, pero que no experimentaras la oración. Ustedes díganme cómo sería nuestra vida. Sería muy extraña, ¿no? Sería algo muy raro. La oración, hermanos, es el ingrediente como un pegamento que viene a reforzar todo lo que es la vida en el Espíritu, la vida espiritual, y es lo que viene a pegar o a hacer la conexión con nuestro Señor. Si nosotros nada más nos dedicamos a leer la palabra, pero si no oramos con ella, entonces no va a haber ese complemento, no va a haber nada que haga esa conexión con el Señor. Porque ¿qué es lo que va a suceder, hermanos? Nos vamos a quedar simplemente en puro conocimiento. ¿Y qué es lo que produce el conocimiento? Vamos a empezar a envanecernos, vamos a empezar a estar con una soberbia de las más grandes, porque no, yo tengo mucho conocimiento en esto y el otro. Y eso sí, te puedo preguntar cualquier cosa de la Biblia y me la puedes preguntar. Pero una conexión verdadera con tu Señor la tendremos, hermanos. ¿Tendremos esa conexión que realmente el Señor quiere que tengamos, una vida íntima con Él? Y hermanos, esto tiene que ver con los últimos tiempos. ¿Cómo va a pretender una iglesia tratar de esperar a Jesucristo que venga si ni siquiera tiene contacto con Él? ¿Cómo va a estar el Señor esperando que su amada esté interesada en Él y su amada en otras cosas? ¿Se dan cuenta que nosotros podemos apresurar la venida de Cristo siempre y cuando nos metamos en una conexión con Él y vivamos estas cosas que Él quiere que vivamos? Pero, ¿cuál es la verdadera condición de la iglesia, hermanos? Realmente, hablando en la iglesia en general, no hablo de esta iglesia. ¿La iglesia en general será una iglesia que vele y que ore, hermanos? A mí me impresiona mucho estas palabras de Cristo. Porque miren, el velar, hermanos, ¿qué es lo que quiere decir el velar? Es estar alerta, mantenerse despierto, hermanos, estar despiertos, alertas a todo lo que estamos viviendo. Y tiene que ver también como estar guardando, estar custodiando la misma obra del Señor, nuestra propia vida, la vida de la iglesia, la vida de tus hermanos. Tenemos que estar vigilantes, hermanos. Hay veces que a un hermano se lo puede estar llevando el traste y nosotros, sí, en otras cosas. Pero no estamos velando, no estamos vigilantes a lo que está sucediendo en el cuerpo. No estamos vigilantes a lo que está sucediendo con nuestros hermanos. Y la oración, hermanos, como les decía, es el complemento, es lo que le da realmente una realidad a nuestra fe. ¿Saben por qué, hermanos? Fíjense, cuando tú vas a orar, ¿qué es lo que sucede? En el momento que tú cierras los ojos para orar, ya estás echando a andar la fe.
Ya, o sea, cierras los ojos y ya inmediatamente te conectaste con tu Señor, por fe. Y eso es tremendo, eso es impresionante. Porque tomas de la palabra, empiezas a orar, viene una conexión con tu Señor y entonces empiezan a cobrar vida todas las cosas que Él te está hablando. Cuando vamos a la oración. Entonces, estas cosas que dijo Jesucristo son muy de alta estima que las consideremos, el velar y orar. Y fíjense lo que dice después, velen y oren, ¿para qué? Para que no entremos en tentación. Hermanos, híjole, esto está muy tremendo. ¿Saben que una de las causas o las mayores causas que lleva a la gente a pecar o a estar en una vida que no agrada a Dios o estar en enemistad contra Dios, precisamente son los ratos de ocio, los tiempos en donde estamos sin hacer nada, en donde estamos completamente abiertos a la tentación? Y esta tentación, hermanos, ¿qué creen? ¿Quién es el que creen que esté atrás de todas estas tentaciones? El principal orquestador de la tentación es Satanás. Y va a estar buscando la manera de tratar de destruirte. Aunque les voy a decir una cosa, también el Espíritu Santo nos puede llevar a veces a que pasemos por esas tentaciones. No sé si recuerdan cuando Jesucristo fue llevado al desierto, que estuvo ahí durante 40 días y 40 noches ayunando. La palabra dice que alguien lo llevó al desierto. ¿Quién lo llevó al desierto? El Espíritu. Dice que el Espíritu le llevó para que fuera tentado. Entonces, hay veces que si a Satanás le queremos cargar, como dicen por ahí, todo el muerto, ¿no? De echarle la culpa de todo. Hermanos, hay veces que el Espíritu también nos va a llevar a esos tiempos de tentación, pero ¿saben para qué? Para que seamos probados. Para que seamos probados y para que veamos cómo estamos reaccionando a todo ese tipo de cosas. Pero definitivamente Satanás va a estar buscando la manera de destruirnos y de estar haciéndonos la vida de cuadritos, tratándonos de hacer caer. Ahora, fíjense bien, hermanos, cuando nosotros estamos en ese plano en donde estamos cayendo en tentación, ¿qué es lo que nos dice aquí Jesucristo? Dice, velen y oren para que no entren en tentación, porque dice, el espíritu a la verdad está ¿qué? Dispuesto, pero ¿qué es lo que dice de la carne? Dice, la carne es débil. La carne es débil. Hermanos, nosotros podemos a veces creernos los muy fuertes, ¿no? O sea, yo estoy espiritualmente bien fuerte. Y de repente viene la tentación. ¿Y qué es lo que sucede? Pum, vale, caemos. Y caemos y de repente, ¿qué no estabas tan fuerte? Pues sí, pero ¿qué es lo que nos dice Jesucristo? La carne es débil. Hermanos, la carne completamente tiene que ser destruida. Tiene que ser destruida, no conviene que la carne esté ahí, tiene que ser destruida esta carne y para ello tenemos que vivificar nuestro espíritu. El hecho de que experimentemos estas dos cosas, estar velando y orando, hermanos, nos van a mantener una base muy firme. ¿Se acuerdan hace ratito que hablamos sobre las condiciones que a veces ponemos o las situaciones en las que nos rodean? Cuando nosotros, hermanos, estamos velando y orando, vamos entonces a experimentar, tratar de buscar todas las condiciones que se den para vivir una vida en el Espíritu. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando nosotros vamos a la palabra, cuando estamos vigilantes, cuando estamos orando, entonces el Señor nos pone en cierta posición en donde nuestro espíritu está despierto y entonces sí nos alerta cosas. Entonces, como estamos alerta, entonces nos lleva a estar en los lugares correctos, nos lleva a estar con las personas correctas, nos lleva a juntarnos con las personas correctas y sobre todo, ¿saben qué, hermanos? Hablar las cosas correctas. A mí la verdad, hermanos, me causa mucha preocupación que a veces los hijos de Dios, hay veces que se reúnen y no se habla nada del Señor, sino simplemente hablamos y hablamos y hablamos cosas y hablamos cosas y hablamos cosas, pero nada de edificación. Y eso es preocupante porque entonces, ¿dónde queda este aspecto que estamos experimentando, lo que estamos hablando, lo que el Señor nos quiere dar? Porque ¿para qué nos los da, hermanos? Ustedes díganme, ¿para qué nos da el Señor la revelación? ¿Para qué nos da todas las cosas que el Señor nos da?
para edificar a la iglesia. Imagínense que nos estuviera dando el Señor revelación, revelación, revelación y que de nuestra boca no saliera nada. ¿Cómo estaríamos? De repente yo creo que hasta nos volveríamos locos de tanta revelación y no sacamos nada, ¿no? Pero hermanos, si el Señor nos está dando revelaciones para que edifiquemos a la iglesia, y ahorita vamos a ver más adelante hacia dónde nos lleva todo eso. Cuando nosotros, hermanos, velamos, lloramos, nos pone en condiciones en donde estamos pisando terrenos espirituales, nos pone experimentando las cosas que el Señor quiere y sobre todo, hermanos, nos libra de la tentación. ¿Saben qué es lo que es la tentación, hermanos? La tentación es un impulso repentino que nos excita o nos incita a hacer algo. Eso es la tentación. De repente estamos ahí, por eso les digo que es bien tremendo cuando tenemos muchos tiempos de ocio. Porque cuando están estos tiempos de ocio, de repente viene la tentación. ¿Y qué es lo que acabamos de escuchar de la tentación? Que nos incita a hacer cosas. Nos incita a hacer algo. O sea, viene la tentación y ¡pum!, se produce algo. Y créanme que cuando viene esa tentación, no necesariamente son para cosas buenas. Casi por lo regular la tentación viene para cosas malas, para cosas desagradables. Entonces, este estímulo que viene de la tentación siempre trata de buscar el mal. ¿Por qué? Porque trata de satisfacer la carne. Volvemos otra vez con la carne. Y trata de satisfacer la carne. Y entonces, por eso, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado con esos tiempos de ocio, cuando no tenemos nada que hacer. Híjole, ahí está bien tremendo porque viene esa tentación y tenemos que estar alertas. Siempre la vida en el Espíritu nos va a llevar a estar alertas. ¿Saben por qué? Porque la misma vida del Espíritu no nos va a llevar a tener tiempos de ocio. La misma vida del Espíritu te va a despertar a que hagas algo. En el momento, hermanos, en cuanto ya no estemos haciendo nada, podemos empezar a invocar el nombre de Cristo. Inmediatamente nos vuelve al Espíritu. Y como te vuelve al Espíritu, entonces empiezas a recordar cosas que a lo mejor estuviste leyendo, estuviste orando y, ¿qué creen? Vas a estar en el Espíritu. Amén. Entonces, fíjense, cuando nosotros libramos estas tentaciones, cuando el Espíritu nos lleva a todos estos tiempos, empezamos nuevamente a experimentar todas las riquezas de Cristo. Por eso les digo, empezamos a invocar el nombre de Cristo, empezamos a recordar lo que oramos, lo que el Señor nos dio en su palabra y empiezan a hacerse presentes todas las riquezas de Cristo. Ahí es donde empieza a venir revelación, ahí es donde empezamos a experimentar todas las cosas que ya Cristo logró. Por ejemplo, ahorita lo que pasaron a hablar los hermanos, está bien tremendo, hermanos. Está bien tremendo esto que dijeron ellos. ¿Y cómo fue que ellos pudieron llegar a esto? Por las experiencias que tuvieron con el Señor. El Señor quiere darnos de sus riquezas, pero a veces nosotros estamos metiendo freno a ello porque no ponemos las condiciones necesarias para que eso se dé. Por eso es bien importante con quién nos reunimos, con quién estamos hablando, qué es lo que estamos hablando, qué es lo que estamos escuchando, qué es lo que estamos viendo. Cuando estamos en una vida en el Espíritu, el mismo Espíritu nos lleva a enriquecernos, a llenarnos, a dar una abundancia de la vida en el Espíritu. Amén. Entonces, cuando vamos experimentando todo esto en nuestro diario vivir, hermanos, ¿qué creen lo que se va a producir? La edificación. Cuando experimentamos esas cosas, entonces tenemos lo necesario para edificar a la iglesia. Nos lleva a la edificación. Imagínense, hermanos, que cada uno de los miembros del cuerpo tuviera estas experiencias. ¿Cómo estaría el cuerpo de edificado? Porque uno lo hace, el otro lo hace, el otro lo hace, y entonces hay una abundancia de las riquezas de Cristo, y entonces va a haber lo necesario en su iglesia para que seamos edificados, ¿sí o no? Fíjense, con respecto a la edificación, vamos a Gálatas 4:19, ¿qué es lo que nos decía Pablo con respecto a esto? Fíjense lo que Pablo pudo experimentar con respecto a esto, hermanos. Dice Gálatas 4:19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir, ¿qué dice ahí? Dolores de parto. Yo quisiera preguntarle a las mujeres, ¿realmente esos dolores de parto sí es lo que dicen que es la muerte? ¿Sí? Ok, o sea, yo soy hombre y no he experimentado un dolor así.
Pero, hermanos, yo quiero aquí plantear algo. Si realmente esos dolores que les dan a las mujeres cuando tienen un parto, según lo que yo he escuchado, sienten que se mueren, ¿no? ¿Sí o no? Y fíjense lo que plantea Pablo aquí. Dice, hijos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. O sea, realmente Pablo sentía un dolor tremendo como estos dolores que pudieron experimentar las mujeres que han dado a luz. Ahora, estos dolores tenía que ver con ¿qué? Que Cristo fuera formado en cada uno de ellos. Hermanos, esto está tremendo. ¿Quiénes de nosotros han experimentado esto? Yo tengo un dolor tan fuerte por uno de mis hermanos para que Cristo sea formado en ellos. ¿Se dan cuenta? O sea, ¿hemos experimentado como iglesia esto? ¿Hemos experimentado eso? O sea, yo he experimentado que Cristo de repente me dé algo y hay un dolor tan fuerte por lo que estoy viendo en mi hermano hasta que se forme Cristo en él. No importa lo que suceda con mi vida, pero tiene que ser formado Cristo en él. ¿Realmente hemos experimentado eso, hermanos? Este está muy tremendo el grado en que lo pone Pablo. O sea, por eso les preguntaba a las mujeres, ¿realmente es como lo dicen? Ahora yo me pregunto, ¿estás dispuesto a padecer estos dolores con tal de que en tu hermano sea formado Cristo? Es algo que tenemos que preguntarnos, hermanos. Porque saben que de una o de otra manera tenemos que ser edificados. Y Dios nos está llevando precisamente eso, para la edificación. Fíjense que para esta edificación necesitamos experimentar todas estas cosas como casa espiritual. Vamos por favor a 1 de Pedro, capítulo 2. Muchas de las cosas, hermanos, ya hemos oído y lo escuchamos una y otra vez, pero ¿qué tanto lo estamos viviendo, hermanos? ¿Qué tanto lo estamos llevando a cabo? Híjole, eso es lo que tenemos que realmente analizar con nosotros. 1 de Pedro, en el capítulo 2, versículo 4 y 5. Fíjense bien qué tiene que ver con la edificación. Dice, acercándonos a él, ¿qué dice ahí? Piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. ¿A quién se está refiriendo aquí la palabra a esta piedra viva? Ok, acercándonos a Jesús, que es la piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Que ahora también para nosotros es eso, Cristo. Es precioso para nosotros, amén. Pero fíjense lo que dice el versículo 5. Ustedes también como piedras vivas. Hermanos, ¿tú te consideras una piedra viva, sí o no? Claro que sí, ¿por qué? Porque el Espíritu está dentro de ti. ¿Y el Espíritu está qué? Vivo, ¿no? Ok. Dice versículo 5. Ustedes también como piedras vivas sean edificados como ¿qué? Como casa espiritual y sacerdocio santo. Ok, como casa espiritual y sacerdocio santo. Aquí la pregunta sería, hermanos, ¿estamos realmente tomando nuestra vida y siendo edificados como una casa espiritual? ¿Lo estamos haciendo? O sea, ¿estamos tratando de que se construya una casa espiritual? Hay que recordar, hermanos, ¿qué sucede en las casas o qué es lo que sucede en la casa? En la casa, hermanos, es de entrada uno de los lugares más importantes para cada uno de nosotros. Yo creo que para todos. Tú dime dónde es donde te sientes seguro. Cuando sucede algo, ¿a dónde quieres correr? ¿A tu casa, sí o no? Cuando estás ahí viviendo una situación difícil, ¿a dónde quieres estar? Pues en tu casa, o sea, ahí es donde vas a encontrar el consuelo, te sientes seguro. Ahí es donde pues, está tu morada, es donde reposas, donde te sientes tranquilo, donde estás en paz. Tú dime, ¿te sientes tú igual cuando vas a la casa del vecino que en tu propia casa? No te sientes igual. En la casa del vecino, a lo mejor no puedes levantar los pies en los sillones porque se te queda viendo así como, ¿qué pasó, no? Pero en tu casa lo puedes hacer, ¿sí o no? O sea, tú no puedes llegar a la casa del vecino y llegas y prendes la tele a la hora que se te ocurra, ¿no? O sea, no puedes hacer eso. O llegas y prendes el radio y vas y abres el refrigerador y agarras. O sea, tú no puedes hacer eso.
Pero en tu casa lo puedes hacer, ¿sí o no? Ok. Hermanos, o sea, ¿a qué voy con esto? Que la casa de Dios tiene que ser edificada. Y en la casa de Dios nos tenemos que mover de esa manera, en donde nos sintamos a gusto. Hace ratito Ernesto decía algo sobre la gracia y la paz. En la casa de Dios, hermanos, se experimentan esas cosas, gracia y paz. Aquí es donde lo obtenemos, la gracia y la paz. Entonces, hermanos, la casa es súper importante, pero ¿saben una cosa? La casa representa a su dueño. La manera en que vive, la manera como es, y yo creo que hasta habla un poco de su carácter. Porque ustedes díganme, mi casa va a ser igual a la casa de Gustavo, por ejemplo. Pues no, no van a ser iguales, porque él tiene sus gustos y yo tengo mis gustos. A lo mejor a él le gusta tener, no sé, muchos muebles y a mí me gusta tener, no quiero tener muebles, ¿no? No sé, o sea, tantas cosas, pero la casa, hermanos, habla de su dueño. Ahora, ¿quién es el dueño de esta casa? El Señor. Y entonces tenemos que hacer que el Señor se sienta a gusto en su casa, ¿sí o no? Y para eso tenemos que aprender a edificar su casa como ¿qué? Como una casa espiritual. Y no solo eso, sino ¿qué dice aquí más adelantito? Dice como casa espiritual y ¿qué? Y sacerdocio santo. Hace unos días estuvimos escuchando mucho que se habló acerca del sacerdocio, ¿sí o no? Que teníamos que cumplir el sacerdocio y que teníamos que hacer esto como sacerdotes, ok. ¿Y en dónde se iba a hacer eso? En la casa de Dios, pero también en todos lados íbamos a ser sacerdotes. Entonces, no solamente vamos a edificar la casa y vamos a hacer una casa espiritual, sino también tenemos que aplicar lo del sacerdocio, ¿sí o no? Entonces, fíjense, hermanos, cada miembro del cuerpo tiene que participar en esto, porque es un don que Dios nos ha dado, una gracia que nos ha dado para edificar a la iglesia. Con todo lo que nos ha dado el Señor, tenemos que ir a edificar la iglesia. Y en la iglesia, hermanos, esto es bien interesante porque ahí es donde necesitamos ser edificados, en la casa de Dios, es donde tenemos que dar todo lo necesario para que la casa sea edificada. Hace ratito yo les decía, obtenemos algo de Cristo y entonces tenemos con qué llevar algo para que los hermanos sean edificados, ¿sí o no? Hermanos, pero ¿cuál es la realidad? ¿Realmente la casa está siendo edificada? ¿Realmente estamos siendo edificados con todo lo que los demás hermanos proveen a la casa? Es bien triste a veces, hermanos, que una casa tiene que estar bien edificada y tiene que estar ordenada. Pero hace ratito leíamos que cada uno de nosotros somos ¿qué? Piedras vivas, ¿ok? Esas piedras vivas, hermanos, tienen que ser edificadas. Y el Señor va a venir a ver su casa y Él quiere una casa espiritual. Pero ¿cuál es la realidad a veces, hermanos? Que el Señor viene a su casa y ¿qué es lo que se encuentra? A lo mejor con un montón de piedras, todas desordenadas. ¿Por qué? Porque no hay una buena edificación. Entonces podrá haber una casa espiritual bien ordenada con lo que el Señor plantea hacer o lo que el Señor quiere hacer, con todas las piedras desordenadas. Yo la vez pasada comentaba que a veces ni siquiera nos hemos reconciliado con nuestros hermanos, porque hay cierto orgullo, hay cierta altivez, hay muchas cosas. Y para ello estaba el amor, que tenemos que experimentar el amor. Hermanos, si no hay amor en la iglesia, no va a poder haber edificación. ¿Y saben qué es lo más triste? Que va a llegar el Señor y va a ver todas las piedras dispersas. Esas piedras vivas, dispersas. Hermanos, ¿creen que una piedra realmente viva pueda estar todavía en contienda con un hermano? ¿Se dan cuenta que a veces las cosas son como que así medio extrañas en la iglesia? O sea, ¿cómo pretendemos edificar una casa si estamos mal con nuestro hermano? Si le estamos guardando rencor, si ni siquiera lo hemos perdonado o no nos ha perdonado de ciertas cosas. No hemos experimentado todavía ese amor. Todo esto, hermano, de edificar la casa va más allá, va mucho más allá porque tiene que haber, hermanos, un compromiso en nosotros hacia Dios, sí tiene que ser hacia Dios, pero también hacia tu hermano. ¿Saben por qué, hermanos? Porque yo les decía hace rato que cuando nosotros empezamos a experimentar una vida en el Espíritu, cuando experimentamos estas vidas en el Espíritu hay una conexión con lo celestial y lo terrenal.
Nosotros somos el cuerpo, ¿y quién es nuestra cabeza? Cristo. Cristo que está en los lugares celestiales ordenando todas las cosas, y su cuerpo ¿dónde está? Aquí en lo terrenal, ¿no? Pero imagínense, hermanos, que lo terrenal de repente no funciona. Quiere el Señor tener una buena conexión de lo celestial con lo terrenal, y como que no existe esa buena conexión. ¿Por qué? Porque las piedras de repente están desordenadas. Las piedras vivas, como les decía, a veces no están actuando o reflejando lo que teníamos que reflejar del Señor. Hermanos, tiene que haber definitivamente un compromiso con el Señor de lo que estamos haciendo con Él, pero también con nuestros hermanos. El hecho de que yo sea negligente y no tome una responsabilidad de pasar un tiempo con Dios, ¿saben qué? Estoy afectando a mi hermano. Estoy afectando a mi hermano, porque entonces no lo voy a edificar como debería de ser. Y lo mismo mi hermano, no va a tener lo necesario para edificarme. Y aquí, hermanos, es algo bien tremendo, porque tiene que ver con cada uno de nosotros. Si cada uno de nosotros toma ese compromiso de realmente meternos con el Señor, ¿qué es lo que va a suceder? El Señor va a empezar a mover algo en nosotros, hermanos, en el espíritu, a fuercitas. O sea, ustedes díganme, levante la mano, el que se ha metido con el Señor, así en estar en la palabra, orando, pasando tiempos con el Señor, y que no haya de resultado nada del Señor. Ustedes levanten la mano y díganme, yo no he experimentado nada del Señor después de haber pasado un tiempo con Él. Díganme quién. ¿Verdad que no? Siempre que nos metemos con el Señor, hermanos, va a haber una respuesta de Dios. Va a haber algo de Dios, va a haber algo de vida que va a ser para edificación del cuerpo. Amén. Cuando viene todo esto, hermano, entonces el Señor nos mete en una situación de vida y empezamos a experimentar cosas que van en función y tienen que ver con el gobierno de Dios y con la realidad de Dios. ¿Tú no te has dado cuenta, hermano, que cuando más te metes con el Señor, de repente empieza a haber más dificultades en tu vida? ¿No has experimentado eso? De repente te metes y te involucras tanto con el Señor que dices, Señor, ¿qué está pasando? O sea, de repente empiezas a ser probado, de repente empiezan a pasar situaciones en tu vida y dices, ¿qué es lo que está sucediendo? Y a veces, hermano, puedes pensar que es contradictorio. Dices, pues mientras más me acerco al Señor, a veces creo que me está yendo peor. Hermano, ¿sabes qué es lo que está sucediendo? Que el Señor está eliminando tu carne. El Señor está destruyendo tu carne. Y lógicamente todas estas cosas son necesarias porque tenemos que pasar por un camino. ¿Y saben cuál es ese camino? La cruz. El Señor, cuando nos metemos con Él, nos mete en situaciones para llevarnos a la cruz. Porque solamente, hermanos, en la cruz es donde vamos a poder completamente eliminar la carne. Y entonces, ¿qué es lo que se va a producir? La vida de resurrección, y vamos a estar en óptimas condiciones para servirle al Señor. Ese es el camino, hermanos, el que Dios nos quiere llevar y el que tenemos que experimentar. Por eso les digo, tiene que haber un compromiso con el Señor, pero también un compromiso con mi hermano. Hermanos, si yo no me estoy comprometiendo con mis hermanos, estoy frenando la edificación que quiere hacer el Señor con el cuerpo de Cristo. Y eso depende de mí. Pero si tú piensas lo mismo y dices, es que depende de mí la edificación, sí, de cada uno de nosotros. ¿Saben por qué? Porque somos uno. Somos un cuerpo en Cristo. O dígame, ¿aquí hay muchos cuerpos? Somos un solo cuerpo en Cristo, ¿sí o no? Él es nuestra cabeza y nosotros somos su cuerpo, y como cuerpo tenemos que funcionar de la manera correcta. Amén. Hermano, cuando nosotros empezamos a comprometernos con nuestros hermanos, cuando de repente empezamos a vivir este tipo de situaciones, empieza a producir el Señor algo. Ustedes nunca se han hecho la pregunta, ¿por qué de repente hay tantas conferencias y tantos congresos y tanto esto y tanto lo otro, pero de repente no vemos que hay edificación en la iglesia? ¿Por qué será eso, hermanos? ¿Por qué de repente se pueden experimentar tantas cosas a las que participamos, pero no hay edificación? A veces podemos ir a muchas reuniones, a muchos congresos, pero ¿saben qué, hermanos? Que nos estamos quedando muy cortos en cuanto a esa situación de comprometernos con el Señor y decirle, Señor, avívame realmente. Que realmente el Señor, pedirle que destruya nuestra carne para que se produzca la vida en nosotros. Hace ratito leíamos, hermanos, cómo Pablo tomaba un compromiso
Y continuamente ustedes lean todas las epístolas de Pablo, y siempre, ¿qué es lo que hacía? Dice, yo oro por mis hermanos para que esto y para que lo otro, pero ¿qué era lo que también decía Pablo? Oren por mí. ¿Sí recuerdan? En muchas epístolas dicen, oren por mí, para que Cristo también sea forjado en mí. Y continuamente vemos a un Pablo que había entendido estas cuestiones, hermanos, que él había entendido que era necesaria la edificación de la iglesia. A veces, hermanos, tenemos que tomar este compromiso de una manera tal que el Señor nos tiene que pasar por esos caminos, por esa situación, con tal de llevarnos a la cruz. Y entonces se produce la vida en nosotros y tenemos lo necesario para edificar. Hermanos, yo creo que se ha llegado el tiempo en donde tenemos que realmente ver por nuestros hermanos. De que yo tome un compromiso por alguien. Y que diga, ¿sabes qué? No te voy a soltar en oración hasta que yo vea que Cristo se produjo en ti. Y no te voy a soltar, como decía Pablo, aunque sufra los dolores que tenga que sufrir, si aunque lleguemos a dolores de parto, como dice ahí, no importa, con tal de que vea que Cristo se está produciendo en ti. No importa, pero yo voy a verlo, yo voy a observarlo. ¿Qué era lo que dijo nuestro hermano hace ratito que pasó a edificarnos? ¿Qué fue lo que dijo? Dice, Cristo, hermanos, es el principal preocupado para que todas las cosas vuelvan a la normalidad. El Señor quiere recuperar nuevamente a su iglesia, quiere recuperar todo lo que se ha perdido. Y solamente, hermanos, tomando un compromiso así, lo vamos a recuperar, porque Cristo es el principal interesado en que lo recuperemos. Amén. Hermanos, si nosotros tomamos este compromiso, ahora no va a ser, hermanos, de que, yo como Carmen me cae tan bien, entonces yo voy a tomar a Carmen y voy a estar orando por ella, porque me cae tan bien, es mi hermana de toda la vida. No, hermanos, no se trata de eso. Tú tienes que ponerte a orar y el mismo Espíritu te va a mostrar qué persona es la que tú tienes que tomar para que tomes en oración y no la sueltes hasta que Cristo sea producido. El Espíritu tiene que ponértelo. Porque aquí no se trata de amistades y no, es que mi compa, ¿no? O mi hermanita, es mi compa de toda la vida. No, aquí no hay compadrazgos, aquí no hay nada de eso, hermanos. Aquí es un solo cuerpo. Aquí no es de que, es que me caes tan bien, hermano, eres tan jocoso y eres tan chistoso que voy a orar por ti todo el tiempo. No, hermanos, no se trata de eso. Se trata de que el mismo Espíritu, aquel Espíritu que levantó a Cristo de los muertos, nos vivifique, nos traiga revelación de quién es Él que tú tienes que tomar para que Cristo realmente sea vivificado. Y entonces, ¿saben qué es lo que se va a producir, hermanos? Una verdadera edificación en la iglesia. Y es triste, hermanos, es triste porque hay veces que se han ido hermanos de la iglesia por lo que tú quieras, porque pecaron, porque le sacaste la lengua y se ofendió y se fue, por lo que tú quieras, por lo que tú quieras. Pero realmente el cuerpo de Cristo está orando por ellos para que otra vez Cristo los restablezca. Sea el pecado que haya sido, hermanos, Cristo los puede restablecer. ¿Lo acabamos de escuchar, sí o no? Claro que sí se puede, hermanos. Entonces tenemos que pedirle a Dios, Señor, realmente pon una carga por mi hermano, para que Cristo sea formado en él y entonces todos podamos ser edificados. Acompáñenme por favor Efesios 4, versículo 13. Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud ¿de quién? De Cristo. Fíjense, hermanos, ¿qué dice aquí la palabra? Hasta que algunos lleguen. Solamente los que me caen re bien. O sea, hermanos, en serio que tenemos que velar, que ponernos abusados en todas estas cosas. Dice, hasta que todos lleguemos a esta unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Ahora, hermanos, esto del conocimiento del Hijo de Dios, no se trata de que tengamos un conocimiento de que todo nos la sepamos.
sino de que realmente le conozcamos a Dios en la intimidad. De que tú le conozcas, pero de que también Él te conozca. De que Él te conozca. Que cada vez que tú llegas a la presencia del Señor, diga, otra vez ya llegó aquí Miguel, tanto que me deleito con Él, cómo platicamos, cómo disfrutamos el tiempo. Claro que me voy a revelar a Él para que tenga que edificar a la iglesia. ¿Sí me entienden? Que seamos conocidos por Dios. No nada más nosotros lo conocemos, sí, podemos conocer muchas cosas de Dios. Y podemos conocer muchas cosas de Cristo. Pero hermanos, yo te pregunto, ¿Cristo te conoce? ¿Porque has tenido intimidad con Él? Cristo se deleita cuando vas ahí a su presencia y dice, otra vez ya volvió, porque te conoce perfectamente. Esto es algo que tenemos que preguntarnos, hermanos. Señor, yo te conozco, pero ¿tú me conoces? ¿Tú me conoces realmente? El Señor, tiene que haber una conexión verdadera con el Señor. Hermanos, hasta que todos lleguemos. El hecho de que tomemos un compromiso para orar por tu hermano, van a ver que dentro de poco tiempo vamos a vivir estas palabras hasta que todos lleguemos realmente a la estatura del varón perfecto que es Cristo. ¿Y saben cuánto tiempo nos va a llevar esto? Toda nuestra vida. Toda nuestra vida, porque la estatura de Cristo no es así, hermanos. La estatura de Cristo es muy elevada. Por eso les digo que nos va a llevar toda nuestra vida. Toda nuestra vida nos puede llevar, pero lo interesante es de que estemos caminando en ello. Amén. Bueno, pues ya terminé y a mí me gustaría que pasaran 2 o 3 personas a orar y pedirle a Dios que nos dé gracia para poder vivir esto, hermanos, realmente. Que podamos vivir esto y vamos todos a ponernos de pie y vamos a pedirle al Espíritu que ahí mientras estamos orando nos revele qué persona por quién tenemos que estar orando, quién tenemos que estar intercediendo para que Cristo sea formado en nosotros. Hermanos, acuérdense que todo se trata de Cristo, todo se trata de Él, se trata de su venida, se trata de edificar el cuerpo, se trata del Espíritu, no se trata de nosotros mismos. Amén. Hermanos, no voy a orar yo, pero sí quiero darles un testimonio